Hola, hola, hoy te voy a enseñar a hacer este cuellito romántico a crochet. Para esta versión utilicé el hilo quesito de la marca Norelli. Es un hilo 100% algodón y la marca recomienda utilizar crochet de 3 a 3.5 milímetros. Yo utilicé para esta versión 3.5 milímetros. Y para esta versión utilicé un hilo de la marca Tejer School llamado Flavia. Es un hilo que tiene 70% bambú, 20% de lana merino y 10% de seda. También es un hilo que recomienda la marca utilizar un crochet de 3 a 3.5 milímetros. Yo utilicé también 3.5 milímetros para esta versión. Voy a empezar haciendo un nudo y luego haré 89 cadenas. Este número es un número múltiplo de 3 más 2. En caso lo quieras hacer más largo o más corto, debes de aumentar o reducir 6 cadenas respectivamente. Esto se debe a que tiene que ser sí un número múltiplo de 3, pero impar. Una vez que tengo las 89 cadenas, en la segunda cadena, contando desde el crochet, voy a empezar a hacer un punto bajo, luego 4 cadenas y en el mismo punto otro punto bajo. Ahí mismo hago 3 cadenas y en la primera cadena voy a hacer un punto deslizado para formar un punto picot. Salto 2 puntos y en el siguiente hago otro punto bajo, 4 cadenas y otro punto bajo en el mismo punto. Tres cadenas y un punto deslizado en la primera cadena para formar un punto picot. Esta secuencia la voy a repetir a lo largo de la vuelta. Entonces salto 2 y en el siguiente hago un punto bajo, 4 cadenas y un punto bajo en ese mismo punto. Ahora hago un punto picot con 3 cadenas, cerrándolo en la primera cadena con un punto deslizado. Al llegar ya casi al final me quedan 3 puntos, entonces voy a saltar 2 y en el último punto voy a hacer un punto bajo, una cadena y un punto alto en ese mismo punto. Aquí tengo un espacio de una cadena de separación. Hago una cadena y giro. Para la segunda vuelta, aquí en el espacio que hice un punto bajo, una cadena y un punto alto al final, voy a hacer un punto bajo, luego hago 5 cadenas, salto este punto picot y en los espacios de 4 cadenas voy a hacer un punto bajo. Nuevamente hago 5 cadenas, salto el punto picot y en el siguiente espacio de 4 cadenas hago un punto bajo. 5 cadenas y en el siguiente espacio de 4 cadenas hago un punto bajo. Esto voy a repetir hasta el final de la vuelta. Llegando al final de esta vuelta hago las últimas 5 cadenas y en este espacio de la primera vuelta donde hice un punto bajo, 4 cadenas y un punto bajo, voy a hacer un punto bajo. Para la vuelta 3 voy a hacer 5 cadenas y en este primer espacio voy a hacer un punto bajo. Luego 2 cadenas y en el siguiente espacio
voy a hacer 5 puntos altos alargados. ¿Cómo son? Es como si hiciera un punto alto tradicional, pero en lugar de pasar las 2 primeras hebras, solo voy a pasar una. Luego paso las 2 siguientes, me quedan 2 y al final paso todas. Lazada, traigo hebra, tengo 3, paso 1, paso los 2 y cierro con los 2. Ahí voy 2, 3, 4 y 5. 2 cadenas y en el siguiente espacio un punto bajo. Nuevamente 2 cadenas y en el siguiente espacio otra vez voy a hacer 5 puntos altos alargados. Eso voy a repetir hasta el final de la vuelta. Llegando al final de esta vuelta hago 2 cadenas, en el último espacio hago un punto bajo, 2 cadenas más y en este punto bajo voy a hacer un punto alto tradicional. Para la vuelta 4 hago una cadena, giro y en este espacio voy a hacer un punto bajo, luego 2 cadenas y en estos puntos altos voy a hacer un punto alto alargado encima del punto alto anterior, 2 cadenas, en el siguiente punto hago otro punto alto alargado, 2 cadenas, en el tercero hago otro y aquí voy a hacer un punto pick-up, 3 cadenas, pero no voy a tomar la primera cadena como hicimos en la primera vuelta, sino voy a tomar la base del punto alto y estas 2 hebras. Y ahí hago el punto deslizado. 2 cadenas y en el siguiente punto hago otro punto alto alargado. 2 cadenas y en este quinto punto hago otro punto alto alargado. Sin hacer cadenas voy a pasar a este siguiente abanico de 5 puntos y voy a repetir el punto alto alargado en cada uno de los puntos, separando por 2 cadenas, y en el tercer punto es donde voy a hacer el punto picot. 3 cadenas y en la base del punto alto alargado de la vuelta anterior, tomando estas 2 hebras, voy a hacer el punto deslizado y continúo. Y así voy a repetir en cada uno de los abanicos de esta vuelta. Llegando al final de la vuelta hago 2 cadenas y en este espacio de aquí, en la segunda cadena haré un punto bajo. Para la vuelta 5 hago una cadena, giro y en este espacio voy a hacer un punto bajo, luego 5 cadenas, voy a saltar este punto alto y en el siguiente voy a hacer un punto bajo, luego 7 cadenas,
salto este punto que tiene el punto picot y en el siguiente hago un punto bajo. 5 cadenas, salto este punto alto y este también, y en el que sigue aquí hago un punto bajo, 7 cadenas, salto el punto alto que tiene el punto picot y en el siguiente hago un punto bajo, y voy a repetir la secuencia hasta el final de la vuelta. Llegando al final de la vuelta, en el último arco del picot, voy a hacer 2 cadenas y en este punto bajo voy a hacer un punto alto tradicional. Para la vuelta 6 hago una cadena, giro y en este espacio voy a hacer un punto bajo. Luego hago 2 cadenas y en cada arco donde toca aquí el picot voy a hacer 7 puntos altos alargados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2 cadenas y en el siguiente arco un punto bajo. Nuevamente 2 cadenas y aquí toca el espacio con el punto picot, entonces hago 7 puntos altos alargados. Y esto voy a repetir hasta el final de la vuelta, la misma secuencia. En los arcos donde está el punto picot, hago los 7 puntos altos alargados, 2 cadenas, en el siguiente arco hago un punto bajo, 2 cadenas y nuevamente aquí tocan los 7 puntos altos alargados. Llegando al final de esta vuelta hago 2 cadenas y en la segunda cadena hago un punto bajo. Para la vuelta 7 hago una cadena, giro y en este espacio hago un punto bajo y un picot. Hago 3 cadenas y ahora en la primera cadena hago el punto deslizado. En los siguientes puntos altos voy a hacer un punto alto alargado, un picot de 3 cadenas y en la primera cadena hago el punto deslizado. En el siguiente punto alto hago otro punto alargado, punto alto alargado y un picot. En el siguiente punto vuelvo a repetir. Hago el último punto alto alargado. Pero sin hacer punto picot en este último punto, voy a saltar al siguiente punto alto del siguiente abanico y voy a repetir punto alto alargado, un picot, tomando la primera cadena.
un punto alto alargado, un picot. Voy a repetir la secuencia hasta el final de esta vuelta. Llegando al final de esta vuelta, en el último punto alto alargado voy a hacer un último picot. Y en este punto bajo voy a hacer un punto deslizado. Ahora voy a tejer la parte de aquí. Hago una cadena de altura y en ese mismo punto voy a hacer un punto bajo. Aquí voy a hacer 2 puntos bajos. 1, 2, aquí 1, aquí 2, aquí 1 y aquí justo en este espacio voy a hacer 2. Ahora, en este primer punto, donde tengo aquí justo el hilo de inicio, en este primer punto voy a hacer 1 y 2 puntos bajos, que viene a ser la esquina. Y ahora voy a hacer un punto picot, pero de 2 cadenas y tomando la base del punto bajo, ambas hebras. Y hago el punto deslizado. Aquí hay 2 cadenas de separación. Hago un punto bajo en esa cadena, voy escondiendo la hebra. En la siguiente cadena hago otro punto bajo. Y en este punto, donde en la primera vuelta hice un punto bajo, 4 cadenas y un punto bajo, voy a hacer un punto bajo con picot de 2 cadenas y cerrando en la base del punto bajo. Nuevamente hay 2 cadenas, hago un punto bajo en cada una de ellas y en este punto vuelvo a hacer otro punto bajo con picot de 2 cadenas. Esto lo voy a repetir hasta el final de esta vuelta. Pueden, en el espacio de 2 cadenas, también pueden tomar el punto completo de esta manera, o sea, en el espacio, para que no se les haga un poco complicado ingresar en cada cadena, pero yo sugiero hacerlo en la misma cadena para que sea más prolijo. Llegando ya casi al final de la vuelta, aquí tengo 2 puntos más, 2 cadenas, donde voy a hacer los puntos bajos. Y este es el primer punto donde en la primera vuelta hice un punto bajo, 4 cadenas y un punto bajo. Entonces ahí termino con un punto bajo y un picot. Luego, aquí voy a hacer 2 puntos bajos. Aquí voy a hacer 1. Aquí voy a hacer 2. Aquí voy a hacer 1. Aquí voy a hacer otro. Aquí 2. Uno y 2. Y en este punto voy a hacer un punto deslizado. Hago una cadena
ajusto y corto. Voy a esconder la hebra por aquí. En esta fila de vueltas, en esta fila de puntos bajos. Y ahora voy a pasar a hacer los pompones. Para hacer los pompones voy a agarrar una tarjeta y voy a hacer de esta manera y voy a dar 15 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces voy a cortar y voy a cortar esta parte de aquí con cuidado. Voy a tener esto aquí. Luego voy a agarrar justo en este picot, aquí, voy a hacer un nudo. Voy a pasar y voy a hacer una cadena. Y voy a hacer el largo de las cadenas que sean necesarios. He hecho 50 cadenas, hago una más y estiro. Por este espacio voy a pasar estos hilos de aquí y voy a ajustar de esta manera. Voy a cortar aquí un largo considerable. Tengo aquí ajustado. Voy a hacer un pequeño nudo. A ver, para que lo puedan ver. Así. Luego en la parte de aquí. Voy a hacer otro pequeño nudo como para asegurar la cabecita del pompón. Y voy a dar las vueltas. Aquí voy a ajustar bien. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Con 7 vueltas creo que es suficiente. Voy a pasar el hilo. Hay que tener un poquito de paciencia. Ok. Y por en medio voy a jalar
el hilo así. Y ya está. Tengo mi primer pompón y lo mismo voy a hacer con el otro lado. Finalmente corto el exceso de hilos. Escondo las hebras y listo.